Muy buenos días. El presidente de la Nación expone ante el Foro Económico Mundial en Davos. Lo compartimos en vivo. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la Revolución Industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable.
Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirzler llama un proceso de descubrimiento de mercado. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecúe a lo que el mercado le está demandando. Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Ahora bien, para entender qué venimos a defender, es importante definir de a qué hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad de Argentina, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo: la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido
herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo. Y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad. Vale la pena preguntarse, ¿por qué digo entonces que Occidente está en peligro? Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial del Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que, sin quererlo, termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que, como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos,
pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos.
Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Gracias. Vamos a seguir por la derecha también. Vamos a pasar. Fantástico. Gracias. Bien, la imagen entonces del presidente de la Nación, una vez finalizada su intervención en el Foro Económico Mundial por espacio de 23 minutos aproximadamente, fue la exposición del jefe de Estado ante, buena parte de los principales jefes de Estado y representantes a nivel industrial y empresarial del planeta a nivel financiero. Y un discurso, estamos junto a Rulo de la Torre, dirigido básicamente también al empresariado reunido allí en Davos, también a los dirigentes, advirtiendo que el socialismo, dijo, es un modelo empobrecedor, el Estado no es la solución, es el problema, y realzando también lo que se llama el capitalismo, el libre mercado, como la alternativa para enfrentar la pobreza en el mundo. Rulo de la Torre, ¿sorprende este discurso ante los empresarios del mundo de Javier Milei? Quizás, Silvio, Alejandro, el aspecto más sorprendente del discurso y si se quiere el más provocador es el reproche que le hizo a Occidente en general, diciendo que lo que se está haciendo actualmente es tendiendo al socialismo. Un socialismo que explicó lo entiende como con una concepción bastante más amplia de lo que tradicionalmente consideramos una corriente socialista o una política socialista. Dijo, el socialismo no necesita tener el control de los medios de producción. Hoy el socialismo se expresa simplemente con los controles de mercado o regulaciones de mercado de los estados, y dijo, y para esto es lo mismo, y ahí hizo una larga serie de denominaciones que para él son parte de lo que él entiende como socialismo, que fue desde el fascismo hasta la socialdemocracia, el keynesianismo o neokeynesianismo, toda forma de darle algún tipo de participación, intervención en las decisiones del Estado, lo considero como parte del socialismo. Y este quizás sea el mensaje más fuerte y el que quizás lleve a alguna reflexión bastante más importante de quienes lo están siguiendo, porque
le anula toda posibilidad de acción al Estado en cuanto al mensaje de cómo debería desarrollarse una economía próspera, una economía de crecimiento, una economía que no esté frenada por lo que él dijo. El Estado es el problema mismo y en la última frase convocó a los empresarios a no dejarse tentar por ese tipo de discursos. Deja totalmente afuera al tema del Estado, de una forma, como lo manifestó hoy, quizá más extrema de otros discursos que le hemos conocido a Javier Milei, y obviamente con la importancia que tiene de expresar esto ante la audiencia que tuvo, que no solamente son quienes estaban presentes ahí, sino muchas personas en el mundo que, así como nosotros, lo están siguiendo por televisión y esperando a ver cuál era el mensaje de este nuevo presidente argentino que llamó tanto la atención en el mundo. Bueno, a partir de ahora yo supongo que debe haber, se va a abrir una discusión muy profunda sobre este mensaje, este discurso que yo diría no tiene, si me decís con quién identificarlo aparte del mundo. Precedentes. No tienen con quién compararse. A ver, daría la sensación de como que intenta enarbolar un liderazgo sobre un sector a nivel mundial de pensamiento. Daría la sensación de que no le habló al resto de los líderes que estaban en esa tribuna tan importante que es el Foro de Davos, sino al empresariado, como decía, o al sector industrial, sí. Porque hasta de alguna manera puso en tela de juicio a organismos internacionales como Naciones Unidas en temas sensibles, puso en duda todo lo que tenga que ver con las cuestiones de, bueno, el Ministerio de la Mujer, hasta del aborto, excedió temas que tienen que ver con lo económico y fue más a lo cultural también. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo y fíjate, Alejandro, que a esos líderes que pueden haber estado presentes o siguiéndolo de otro lado, los cuestionó. Claro. Los cuestionó directamente. Sí, el mensaje fue efectivamente a los empresarios calificándole, inclusive cuando por lo menos en 2 oportunidades registré que le dijo, ustedes son los héroes. Sí. Ustedes son los héroes, ustedes son los que... Esa fue la frase textual. El empresario exitoso es un héroe. Claro, esa fue la como frase diciendo, textual. es el gran formador de este momento que dijo, por un lado, el momento más próspero de la historia para la población mundial. Y por otra parte reprochó que cuidado que esto se puede desviar si se dejan llamar o convocar por este tipo de políticas. Hay que reconocer que es un Milei auténtico. Es un Milei auténtico. Recargado, sí. recargado Claro, para el discurso que nosotros estábamos y yo les acostumbrados diría en el campaña, sentido ¿no? de más ortodoxamente libertario, como se llama él, o como querramos llamarla esta corriente. Hoy lo expresó totalmente. Nadie podrá decir, bueno, se cuidó, se midió con respecto a algún interés subalterno de lo que iba a decir. Lo dijo completamente y muy claramente. Por eso me parece muy provocador el mensaje y seguramente va a provocar debate, discusiones a fondo. Digo, si yo, a ver, si tengo que tomar una figura como para hacer de referencia, diría, es el discurso exactamente opuesto al que tiene, por ejemplo, y en estos años tuvo mucha trascendencia últimamente, el economista Piketty de Francia, cuando puso en primer plano el tema de la desigualdad. Cuando dijo, acá el principal problema del mundo es la desigualdad. Un mecanismo del capitalismo que está llevando a mayor desigualdad y esto hay que prestarle atención. Bueno, hoy lo que está diciendo Milei es, no existe los desvíos de mercado, no existe los fallos de mercado. Lo que existe es que no está funcionando el mercado como corresponde porque el Estado está interviniendo. Es una definición fortísima desde el punto de vista del pensamiento filosófico y teórico. Entonces, ahí está, por eso lo marco la diferencia con quien destaca el tema de la desigualdad como un problema a atender, ¿no? Ya nos metemos con el tema Cameron, ¿no? Pero sí. Los grandes líderes mundiales, llámese presidente de Estados Unidos, presidente de Francia, primer ministro de Alemania o quien sea, todos se apoyan en una estructura de Estado que Javier Milei desconoce también. Claro. Sí, tal cual. Es un discurso directo a ellos también. Exactamente, por eso te lo marcaba, estoy coincidiendo con lo que decís vos. Es como que desconoce o se separa por eso de... te decía que me parece que intenta enarbolar un nuevo liderazgo a nivel global, no sé cuál será el resultado, pero... inclusive
Abrilo, bájalo un poquito. ¿Liderazgo o referencia? Ponele referencia. Que sea referencia. Pero evidentemente, desde el pensamiento económico y el pensamiento político, está marcando una referencia distinta. Y la reunión previa del canciller, justamente David Cameron, el británico, que se reunió minutos antes junto con Diana Mondino y el presidente argentino Javier Milei, justamente a propósito de lo que decía Ale, ¿no? Se hablaron de varias cosas, calificó el gobierno argentino, el propio Milei, como de exitosa. La reunión, que duró poco más de 20 minutos, aclara justamente la información de las fuentes oficiales que se cumplió con todo el protocolo, llegaron los dos muy temprano, la reunión se hizo en el momento que estaba previsto, cada uno en una sala separada, en el momento en el que estaba previsto se reunieron en esa sala, allí la vemos a Diana Mondino, la canciller, junto con la secretaria general de la presidencia y hermana de Javier Milei, estamos hablando de Karina Milei, y también el traductor oficial. Bueno, un David Cameron que regresa... Gerardo Huertain también, el embajador de Argentina en los Estados Unidos, participó del encuentro. Que regresó el pasado, ¿no?, a la centralidad de la política en Gran Bretaña, luego de no haber asumido un nuevo periodo de gobierno, pero sí siendo convocado por el gobierno actual para ocupar este puesto de primer ministro o de canciller. Que ahora de Asuntos Exteriores. Bueno, es un ex primer ministro. Claro, ahora la Cancillería, ¿no? Ahora, ha sido convocado porque no la Cancillería, como la conocemos nosotros, Relaciones Exteriores, por el canciller, por ejemplo, en Alemania es la primera ministra. Bueno, cambio no solamente de funciones, sino de look. Ha cambiado, es cierto, es verdad. O al menos de peluquero, ¿no? David Cameron, más o menos. Hay tres referencias. Para compartir algo muy cortito, ya hablamos de Cameron, que es el tuit. El tuit que aparece en las redes sociales, justamente del propio David Cameron, que a través justamente de la red social, lo que planteaba puntualmente es que la reunión ha resultado exitosa. Lo que dice es que hay mucho que el Reino Unido y la Argentina pueden lograr trabajando de manera conjunta, que se reunió con Javier Milei para debatir sobre la construcción de la cooperación en materia de comercio y de la lucha contra las amenazas globales, y aclara que Cameron le deseó lo mejor en sus intentos para regresarle a la Argentina, para devolverle a nuestro país el crecimiento económico. De esta manera entonces daba cuenta el propio David Cameron sobre el encuentro de manera positiva. Ahora, preguntarle a Rulo, ¿qué implica, no, este discurso de Javier Milei advirtiéndole a los líderes occidentales? Cameron es un líder occidental, Macron es un líder occidental, que el Estado no sirve para, por ejemplo, enfrentar la pobreza, cuando David Cameron desde Gran Bretaña, el Reino Unido, y Macron desde Francia abogan de manera permanente por las economías proteccionistas, por ejemplo, de sus productos. Sí, tenemos a Francia con la agricultura, digamos. ¿Cómo se entiende este capitalismo de mercado que debe ser el que enfrente la pobreza, cuando en realidad es el otro modelo que cuestiona Javier Milei, el presidente de nuestro país, como el modelo empobrecedor? Sí, exactamente. Sí, el cuestionamiento es muy directo, En el caso de Macron todavía es más marcado justamente por lo que estás señalando. Es una política, la de Francia, con mucha regulación, mucha intervención, y en temas subsidios ha sido uno de las banderas, inclusive del gobierno de Macron, el tema de los subsidios. Igualmente pasa en el Reino Unido. Recordemos que el abandono del Reino Unido con el Brexit, la salida de la Unión Europea, tuvo mucho que ver con reivindicar el derecho del Estado británico a poder ejercer su influencia sobre su propia economía. Y la propia Alemania, ¿no? Porque hubo un tractorazo la semana pasada en Alemania de los productores agropecuarios. Sí, este es un punto de conflicto permanente en el cual, por eso, repito, o digo algo en otro sentido. Milei está expresando un modelo que no se aplica en ninguna parte del mundo. No, a ver, con discrepancia puede haber con unos con otros, pero en el grado de participación e intervención del Estado, o el modo de intervención del Estado, pero lo que está planteando... A ver si me ayudas a entender esto. Muy cortito porque tenemos que seguir. ¿Entendés que este discurso o este mensaje del presidente fue para los oficialismos de Occidente, a quienes acusa de alguna manera de socialistas en algún accionar? ¿O fue dirigido a las oposiciones de cada uno de esos países, llámese los Le Pen, llámese Vox en España? Meloni en Italia. Meloni en Italia. Es a esa gente a quien le
demandó este discurso, le envió este mensaje más allá del sector económico e industrial? Sí, ¿no? Inclusive en esa lista yo incluiría necesariamente a Zelensky en Ucrania y a Netanyahu en Israel. Digamos, hay un mensaje donde busca referencia, donde de alguna forma se identifica a Milei. Pero yo creo que hay dos orientaciones principalmente. Puede ser a sectores políticos de oposición o de oficialismo, sí, le está haciendo un mensaje en particular, pero lo que decíamos al principio, y creo que lo marcaba Silvia, es al empresariado al que le está marcando la línea del protagonismo, donde tiene que jugar el protagonismo. Déjame repasar, y pido a la producción, hay 3 puntos que Milei dijo que se habían tocado en la reunión con Cameron, que el comunicado, el tuit de Cameron no nos menciona. Tema inversiones británicas en Argentina, tema negociaciones con el FMI y el respaldo que mencionó que el Reino Unido le va a dar al país. Compromete para Argentina, y el tema Malvinas, que dijo que hay un compromiso de incorporarlo en la agenda, el tema Malvinas. Son 3 puntos que para Argentina son muy importantes, que mencionó Milei que se habían charlado en la reunión con Cameron. Incorporaron la agenda. Sí. Fijarlo en la agenda. Puntualmente dice que es un punto que se fijará en la agenda. Claro. Algo, Eso bueno, es lo que plantea. te digo, es un gran avance, ¿no? Escuchar por parte de los ingleses que van a No, eso lo dijo Milei. Por ahora, Eso lo dijo Milei. claro, por ahora lo escuchamos de parte de Milei. Por eso veremos. por eso digo, es importante el tema. Veremos. Esperemos. Gracias, Rulo.